Buenas noches con todos los docentes. Primero, antes que nada, darles gracias por el apoyo académico que me están brindando el Museo Virtual como un recurso didáctico para dinamizar las clases de historia. Entonces, dentro de este grupo focal tenemos docentes del área de Ciencias Sociales, del Colegio Central Técnico, de la sesión vespertina, y vamos a trabajar sobre 6 puntos iniciales. Vamos con el primero. El primer punto que podemos arrancar es: ¿cuáles son nuestras experiencias con los materiales didácticos? ¿Qué tipo de recursos y materiales didácticos estamos trabajando en clase? No sé si me ayuda, por favor. Ya, buenas tardes, compañeros. Con respecto a los recursos didácticos con el cual yo trabajo en el aula, yo les traigo el material. Yo siempre suelo traerles, por ejemplo, mapas geográficos, obviamente por los temas que ameritan. Trabajo mucho con lo que es mapas geográficos, esquemas gráficos, y siempre trato de traerles el material. De esta manera les motivo para que los estudiantes también valoren el material, se podría decir así, y se puedan concentrar en la actividad y así controlar lo que es también el tema de disciplina. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. En mi caso, el colegio es técnico. Entonces, al ser un colegio técnico, siempre trato de vincular con elementos prácticos que ellos tienen. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo mapas, que ellos hagan los dibujos. El uso de la cuadrícula. Estábamos haciendo un pantógrafo también para ver que puedan, al mismo tiempo que aprender los continentes, también tengan habilidades prácticas en eso. Siempre he estado vinculado en ese sentido. Aparte, material didáctico en la presencialidad es un poco más complejo porque no hay muchos recursos en el colegio. Hay cursos que incluso no tienen energía eléctrica, entonces es medio complicado aplicar material que no sea material concreto. Claro, en este caso comparto también con mis compañeros, lo que se hace es compartir material práctico, porque lo que es material, uso de algún tipo de qué sé yo, de videos, de algún tipo de recurso tecnológico, es bastante, en este caso es complicado, porque, aparte de que tenemos un gran problema de inseguridad en general en Quito, uno no puede estar llevando tantos recursos tecnológicos y llevar encima aparatos eléctricos caros. Entonces lo que uno trata de hacer es compartir desde los recursos más básicos, hojas, mapas con mis compañeros. En eso estamos, porque también el colegio, los recursos que tiene normalmente el colegio también son muy escasos también para trabajar. Respondiendo a la interrogante y tomando en consideración la situación de los colegios fiscales y el nuestro, que también es parte de ellos, la ausencia de material, la ausencia de la ayuda de proyectores, material tecnológico, computadoras, un plan en el celular con los jóvenes, se nos hace súper difícil llegar con un poco más a profundidad el trabajo que deberíamos hacer cada docente. De vez en cuando que hay oportunidades, lo que hago por mi parte es que lleven los micrófonos, utilizar la computadora, por lo menos el sonido de los audios o de los videos que se les proyecta. Y la mayor parte del trabajo lo hago directamente con los estudiantes, solicitándoles el material para armar dentro de la clase sus organizadores gráficos, sus mapas, sus collages, y traen recortes para armar igual con ayuda de la pizarra. Esas son las actividades fundamentales que realizamos, y cuando nos presta alguien el Infocus trabajamos espaciado por lo menos. Perfecto, muchas gracias por sus opiniones. Vamos a continuar con el segundo punto. ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que nosotros tenemos en el uso de tecnologías? No fuera de lo que hemos utilizado o no se puede utilizar dentro de clase, sino qué tipo de conocimientos nosotros de pronto tenemos, ¿no es cierto?, sobre estas tecnologías, nuevas tecnologías, qué recursos podríamos nosotros utilizar. En este caso yo digo de alguna manera utilizar y ver cómo se puede utilizar el teléfono, porque los chicos están en el teléfono a cada rato, entonces de alguna manera cómo se puede incorporar el uso de este aparatito tecnológico dentro de las clases.
porque es lo más que lo que traen por lo general. Ahora también dependiendo de la realidad de los colegios, en este caso pues no todos los estudiantes van a tener una computadora o un teléfono. Bueno, yo podría decir que las veces que hicimos las clases sincrónicas, yo utilizaba bastante lo que son Google Earth, lo que es Google Maps, todo lo que son esta representación de la Tierra para mis clases, en este caso de geografía, demás. Videos, a ellos les gusta ver videos cortos también, porque bueno, las nuevas ondas de moda, por así decirlo, ya nos trajeron el TikTok, por ejemplo. Y en el TikTok no son videos más de 40 segundos, 50 segundos, un minuto como máximo, y el estudiante pasa. Entonces, de alguna manera, mostrarles videos didácticos que sean cortos, que obviamente no van a abarcar todo el tema, pero que sean cortos para que poco a poco se vaya, en este caso, transfiriendo también los conocimientos. Pero es lo que más se podría aprovechar, los teléfonos en este caso. Lamentablemente no todo estudiante va a tener, su realidad económica es muy diferente, y la tecnología, bueno, lo que nos ha arrojado la pandemia en esto de las clases virtuales es que el Ecuador no está preparado para una educación virtual, en este caso, una educación que tengamos que utilizar aparatos tecnológicos. Habría que ver alguna salida o alguna alternativa a eso. Perfecto. Ya, o sea, la pregunta es referente a ¿qué conocimientos y habilidades tenemos sobre el uso de tecnologías? Y de pronto también podemos reflexionar también cómo inmiscuir estas dos cosas que nosotros en clases, ¿no? Aunque ya habíamos señalado que hay una debilidad enorme en la institución en el aspecto de tecnología y también de instalaciones eléctricas que vemos en algunos cursos. Ya. Bueno, con el tema de la virtualidad nos tocó realmente aprender bastante este tema de los recursos tecnológicos, por ejemplo, dentro de las plataformas con las cuales yo trabajaba, cuando trabajaba en un colegio particular, nos enseñaba mucho el tema de las herramientas que nos ofrece Google. Todo de manera en línea, o sea, los trabajos en línea, por ejemplo, diapositivas, documento en Word en línea, para poder de esta manera ir revisando que el estudiante esté trabajando. De igual manera, por ejemplo, lo que también se aplicaba eran los códigos QR, que eso también fue muy bueno en un colegio donde yo trabajé. Entonces, por ejemplo, como la mayoría de estudiantes, bueno, en ese entonces tenían celulares, entonces con este código les permitíamos como innovar en el tema de la educación. Por ejemplo, a veces se les preparaba ahí algún juego didáctico y con esto los chicos ya no pasaban solamente viendo el Facebook o jugando su Free Fire, sino que ya también se dedicaban al tema de la materia, y así la clase se volvía más dinámica. Perfecto. Y bueno, la capacitación en cuestión de tecnologías, realmente con los docentes tienen que ser autodidactas. Ya es muy poco lo que en general se suele capacitar. Ahora dentro la pandemia se convirtió al mismo tiempo que en un obstáculo, también una oportunidad, porque si nos ponemos a reflexionar en lo que los docentes sabíamos antes de entrar en la pandemia, con lo que los docentes sabemos de tecnologías después de la pandemia, es totalmente radical el cambio. O sea, docentes que sí, realmente uno, porque manejaba la computadora, algo ya tocó aprender más Prezi, el programa Prezi, tocó aprender gestionar el Classroom, Google Classroom, aunque sea el que no es pagado, con sus limitaciones. Tocó aprender a manejar el asunto de las reuniones colaborativas con el sistema de Outlook, me parece, ¿no es cierto?, con el gestor, el 360. Y claro, y los chicos también terminaron aprendiendo, aunque nosotros veamos que hay brechas, pero terminaron aprendiendo cosas. Cuando empezamos a dar clases, y yo había chicos que no sabían ni cómo enviar un correo electrónico, algo que normalmente en otros colegios particulares es pero totalmente básico. Aquí no sabían, y debido a la obligatoriedad de poder, aunque sea aprendieron cosas mínimas de tecnología, pero aprendieron. Estaban en una brecha mucho más baja, y claro que hay brechas entre colegios particulares y fiscales muy grandes, pero
se aprendió. Los docentes también de colegios hemos aprendido a la marcha y conforme a las necesidades de cada asignatura, me parece. Porque nosotros como docentes de sociales sabemos elementos, como decía el compañero, de Google Maps, sabemos elementos de quizás Ceterra, que es otra aplicación para aprender a ubicar en el mapa. Aprendimos cosas que más nos competen a nosotros como asignatura, pero otros docentes han de haber aprendido de acuerdo a lo que le necesitaban. O sea, realmente se ha aprendido en función de nuestras necesidades. Podría ser dos enfoques en esta pregunta. La primera, antes de esta gran pandemia que acabamos de experimentar, y otra después de la pandemia. Elementos básicos de conocimiento de computación o de la tecnología para poder salir del momento en las presentaciones de oficios o actividades mínimas a realizar. Posterior a la pandemia hubo un proceso de autoaprendizaje porque realmente no había tiempo para poder realizar las capacitaciones que se requería para entrar al manejo de las plataformas de carácter obligatorias a trabajar. Esta plataforma gratuita de Zoom, la plataforma Educay, que he tenido la oportunidad de estar trabajando en colegios particulares y he aprovechado ese conocimiento para traerlo acá también y aplicar con los estudiantes del Central, como también la plataforma de Microsoft Teams, que nos ha ayudado muchísimo en todo el proceso de preparación de las clases, preparación de las pruebas, evaluación, corrección, ingreso de notas, la observación de videos, las descargas de materiales, de subir el material, ponerle al alcance de... Nos hemos visto en esta obligación y creo que eso ha sido la motivación necesaria para seguirlo manteniendo, porque sí nos va ayudando a construir mejor el conocimiento y aprovechando de esto con los estudiantes que tienen el celular, señalando igual darle un mejor uso, porque la mayor parte lo único que se hace es aplicarlo a lo mejor para el Face, para ver, para chatear, pero menos para construir en el mundo cultural. Es que ese es nuestro objetivo fundamental hoy en día, ya que estamos dentro de este proceso que probablemente podamos incurrir en cualquier momento en esta educación del mundo digital. Muchas gracias, perfecto. Me parecen muy valiosas sus observaciones, ¿no? En realidad nosotros tuvimos que aprender a la marcha, ¿no? Nadie nos guió. En realidad en ese proceso todos hemos aprendido en distintas ramas, ¿no? En el programa que más se ha adaptado a lo que hemos podido manejar, hemos manejado, y eso es lo que hemos tratado de enseñar. Es una brecha enorme con un colegio particular, mientras en el particular definitivamente tenían reuniones constantes, asesorías inmediatas, claro, la tecnología, plataformas privadas que entraron prácticamente los estudiantes para continuar sus clases, mientras que los docentes en realidad estábamos atados de manos porque habían estudiantes que ni siquiera tenían el celular, ni siquiera se podía comunicar a través de WhatsApp, entonces era súper difícil, ¿no? Pasemos al tercer punto. En el tercer punto vamos a establecer qué entendemos o hemos visto o pensamos en el museo virtual, ¿no? ¿Qué es esto del museo virtual? ¿Qué damos por entendido qué percepción tenemos sobre el museo virtual? No sé si me pueden ayudar. Bueno, yo no tengo mucho conocimiento de ese tema, pero me imagino que es en cuestión, o sea, como simular que estuviéramos en un museo presencial, o sea, tratar de hacerle lo más parecido, o sea, como que estuviéramos teniendo esa experiencia. Creo yo que algo así es el objetivo, ¿no es cierto? Una oportunidad, recuerdo que en un libro de Santillana, dentro de los recursos digitales que ofrecía la plataforma, venía un enlace en donde el estudiante tenía que ingresar y era un museo virtual de las pirámides de Egipto. Entonces realmente sí me pareció muy interesante porque tú ibas así, ibas en el recurso y ibas viendo pues cosas así que llamaban la atención. Entonces me parece que es una idea muy buena y en este caso, como dije, es como estar en ese momento, en vivo y en directo. Muchas gracias.
Es muy bueno, excelente el uso del museo virtual. Para todos aquellos que no contamos con los recursos económicos necesarios y poder disfrutar de un recorrido por las diferentes ciudades históricas, como también los museos, lugares, pirámides, ríos, lagos, nevados, visitar, y todo lo que construyeron los imperios en la historia a través del tiempo, tener la oportunidad de recorrer y de conocer y de experimentar también, porque nos transportamos a aquella época para ponernos en los zapatos de aquellos que vivieron ciertas situaciones en estos lugares. Es muy interesante para poder hablar, animar, motivar esta experiencia nuestra vivida a los estudiantes y despertar en ellos la curiosidad y el interés también por entrar a este proceso de aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Sí, la pandemia obligó a los sitios físicos a generar espacios virtuales. Durante la pandemia, lastimosamente, todo se va a centrar en una post-pandemia, en una escena de post-pandemia dentro de educación y dentro de la cultura. Algunos museos de Quito intentaron hacer eso. Los museos militares intentaron hacer recorridos virtuales con los estudiantes durante la pandemia. Es un elemento muy interesante, pero al mismo tiempo exige estar a la vanguardia, no solamente de la tecnología, sino de las tendencias. Como decía Alejandro, ahorita estamos en la tendencia del inmediatismo, a tal punto que ya un youtuber que te hace un video de 14 minutos ya no es visto. Estamos en un inmediatismo de 30 segundos, de impactar en 30 segundos. Entonces, es un reto muy grande el hecho de generar virtualidad, porque durante la pandemia se abrieron museos virtuales alrededor del mundo y claro, necesitaban fondos y sí se les bajaron las visitas físicas, porque una cosa importante de los museos es la idea del ritual de ir. Eso, no me acuerdo si decía García Canclini, que hablaba de que cuando ya sacaron la Mona Lisa o el cuadro de la Última Cena, tenemos todos en la casa, pero todo el mundo quiere ir al museo de lo que me parece que está, y ahí quiere verlo, y es un cuadro que está ahí, o la Mona Lisa, todo el mundo tiene su reproducción de la Mona Lisa. ¿Qué es lo que hace tan especial el tener que ir al espacio? El poder decir estuve ahí, el compartir con otros ese espacio. Sí, con la reproducción masiva de estos elementos se convirtió en algo complicado. Con la virtualidad, claro, podemos ir a lugares del mundo, pero hay que tomarle como un reto también de cómo llegar, porque demasiada virtualidad también se convierte un poco en algo complejo. Al inicio los chicos les encantaba la virtualidad, estar en Zoom. Después ya apagaban las cámaras, se dormían y perdía su interés. Siempre el toque de la intervención del docente o del mediador, en el caso de un museo, es sumamente importante para que la virtualidad pueda funcionar como cualquier otra herramienta didáctica, porque puedes tener lo mejor del mundo, pero si no hay un buen mediador dentro de eso, se puede convertir en algo complejo. Entonces sí es súper importante, como te digo, que de lo que yo conozco, el museo militar, por ejemplo, los museos militares hicieron eso, y yo vi los recorridos, y por más que son interesantes, todo no es lo mismo que estar ahí, que tener el olor, el espacio físico de la Casa de Sucre, por ejemplo, que hicieron virtual. Entonces siempre hay que tomarle como un reto súper grande, como te digo, en relación con la forma en que están viendo los chicos las circunstancias. Eso. Bueno, en este caso lo que se me ocurre es que, como dijo William, si se habla de lo que es la virtualidad en los museos, sería bueno de que sea un museo también, aparte de virtual, interactivo para los chicos, porque el mismo hecho de ver un museo, ver la Mona Lisa ahí, la gente a lo mejor le va a querer ver, pero a lo mejor un estudiante, dependiendo de su edad, va a querer incluso, por ejemplo, del Sol Inca que hicimos en noveno, yo les mostraba la imagen del Sol Inca de cómo estaba en el Banco Central. Lo que ellos querían era darle la vuelta, ver cómo era eso. Tenemos pantallas táctiles, en los celulares hay pantallas táctiles, entonces no sé, de alguna manera hacer que el estudiante pueda interactuar con el objeto y verlo de arriba abajo, desde la virtualidad, desde las pantallas táctiles. Eso sería bastante interesante. Y otra cosa también tener en cuenta de que no siempre, por lo general, para la generación de imágenes, objetos en 3 dimensiones y demás, se usa obviamente, y para cualquier otra cosa usamos bastante la conexión
constante de Internet. Sin embargo, viendo las realidades también se puede ver que no todos los estudiantes que tienen los celulares tampoco van a tener conexión constante a Internet. Entonces, y si no se puede dotar a las instituciones de conexión permanente a Internet en toda la institución, de alguna manera ver cómo se puede tener de manera de aplicación también que pueda funcionar de manera offline, aunque sea con lo más básico, ¿no? Como decir un repositorio de temas de los estudiantes, como tener una encarta en el celular. Muy bien, perfecto. Claro, ya hemos estado señalando qué es el museo virtual. Algunos compañeros nos han señalado aspectos positivos, negativos de lo que sucede con el museo virtual. Si alguien más desea contar en este punto, porque nos hemos pasado a los aspectos positivos y negativos de los museos virtuales. Entonces, si es que alguien quiere seguir acotando algo más de estos museos virtuales, sabiendo que un museo virtual no solo es un espacio que existe realmente, ¿no? El museo virtual va mucho más allá, que puede ser un espacio que no exista, pero puede ser una recopilación creada por el docente, ¿no? Entonces, en el caso de la tesis que estoy trabajando, la propuesta es esa, ¿no? Que los docentes seamos los que creamos el espacio virtual llamado museo, y pongamos nosotros en esta especie de galería virtual los videos súper cortos o en la imagen en 3D para que los estudiantes puedan verificar, dar la vuelta, ¿no? Y no solo eso, sino que la idea es que el museo virtual sea compartido en clase con todos y que el link esté abierto para que todos los muchachos vayan a la casa y puedan volver a entrar al museo y tengan la curiosidad de indagar más, ¿no? Si es que alguien más tiene algún aspecto positivo o negativo. Sí, el aspecto más positivo que yo le veo y vuelvo a recalcar es que está al alcance de todos. No todos tenemos los recursos económicos para visitar los lugares que queremos conocer, pero en cambio sí podría darnos la oportunidad para tener la idea y recorrer, como decía anteriormente, y tal vez transportarnos a esa época y presentir lo que ellos sintieron, lo que vivieron en cada uno de esos lugares. Eso es interesante, ¿no? Que cuando tenga tiempo, cuando quiera, cuando haya esa motivación, esa curiosidad, tener al alcance nuestro medio para poder investigar y saciar nuestra curiosidad o nuestros intereses. Uno de los retos más grandes, no solamente los museos virtuales, sino sobre todo los museos de aquí de Quito, que eso sí he trabajado con museos de Quito, es el asunto de la innovación dentro de ellos mismos. Porque sí entrevisté a docentes para la maestría justo de esto, tú conoces. Y lo que me decían los profesores, yo al museo sí he ido una vez, pero yo no voy, porque yo ya me lo conozco al museo. Es decir, el docente entendía que conocerse el Centro Cultural Metropolitano, el Museo de Cera, una sola vez para él en su vida bastaba. Y los museos, en cambio, eran desesperados por decir, no, debe haber más actividades para que no puede ser posible que solo vayas una vez en la vida y ya, digas que ya lo sabes todo y que siempre que vayas te repitan exactamente el mismo discurso. Entonces, en esa investigación que se realizó en ese tiempo, la idea era que los museos deben proponer cosas para que para el docente primero sea una sorpresa llegar al museo todo el tiempo. Las exposiciones, la forma de contar sea itinerante, en que yo pueda decir este fin de semana me voy a tal museo porque me gusta, porque es diferente lo que voy a ver. Entonces, ese mismo reto creo que puede ser mucho mejor solventado de una mejor forma en los museos virtuales. Tienes la oportunidad de innovar muchísimo más con espacio físico. Esa es una de las grandes ventajas que yo le veo. Y otra cosa también, dentro de los museos virtuales me parece que de Nueva York, en tiempos de la pandemia, logró tener mucho éxito al involucrar a los estudiantes y a la gente que entraba, por ejemplo, en exposiciones virtuales de tus trabajos. Entonces eso también creo que en el aula podría funcionar muy bien. Ya no es voy a ver lo que otro hizo, sino voy a ver lo que yo creé y puedo exponer a los demás. Algo que sí se hace muy raras veces. Museo de la Ciudad sabe hacer cosas, por ejemplo, el Centro Técnico hace un concurso de dibujo, les pedimos y ellos nos dan una sala de exposición para que estén expuestos nuestros dibujos. Igualito, pero hacerlo en un museo virtual es mucho más sencillo y es mucho más gratificante para los estudiantes. No decir yo visito, sino yo soy parte de, que es lo más importante y creo que es el punto más esencial de un museo virtual que deberías de tomar en cuenta. Cómo involucrar a los chicos no solamente como observadores, sino como participantes.
y sobre todo cambiarlo, modificar la misma historia contada de otra forma. Eso creo que es mucho más sencillo en un museo virtual, es el aspecto más positivo que le da. Claro, claro. Inclusive ahora con las tecnologías que vienen, las inteligencias artificiales, se ve mucho más práctico, ¿no? Yo en clase, por ejemplo, a los muchachos que estábamos hablando del paleolítico, del neolítico, tomábamos fotografías de sus trabajos. Si estamos hablando del arte rupestre, le dicen pintar con las manos, pintaron el mural, ¿no? Todo chévere, y luego tomamos fotografía, subimos a una página que se llama Dibujo IA, y pues el dibujo cobró vida, ¿no? Se mueve el dibujo, o habla o baila, según lo que tú quieras, o según lo que tú le quieres hacer. Y entonces, tal vez tratar de poner estas imágenes, estos videos de los trabajos propios de los estudiantes se vuelve mucho más interesante. Hay una gama de posibilidades dentro del museo virtual creado por nosotros como herramienta. Pero vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cuáles serían las propuestas y estrategias ya en el campo de acción dentro del aula que nosotros podríamos plantear para que el estudiante se encuentre motivado? ¿Qué estrategias yo puedo utilizar para llevar este museo virtual al aula? Dieguito, a mí me gustó mucho la parte que tú dijiste o sea, que como una propuesta sería que el docente tenga la capacidad o llegase a tener la capacidad de crear un museo inexistente. O sea, en este caso, por ejemplo, plantear una propuesta a los estudiantes de crear un museo, creo yo que sería lo más factible la utilización del celular, porque debido a como ya manifestaron aquí, en el colegio no hay los recursos como para poder crear un museo como tal. Pero me imagino que debe haber aplicaciones en donde nos permita empezar, aunque sea por el celular, planteo yo. No, sí, la idea de poder crear un espacio único e irrepetible, ¿ya? Eso es, creo que, la mayor ventaja didáctica que podríamos tener, ¿ya? Cuando tú creas algo único y repetible, llegas al momento, lo que te decía de la reproducción de la obra de arte, tener el museo específico del Central Técnico, por ejemplo. No lo va a tener ningún otro sitio en el mundo, porque van a ser las instalaciones de Central Técnico, o sea, basado en nuestras instalaciones, basado en los talleres, basado en lo que ellos hacen todos los días, y va a ser sumamente innovador y llamativo. No habría ningún museo parecido a ese en el mundo, igual de Colegio 24 de Mayo, lo que sea. Y podría tener un público objetivo que es no solamente estudiantes, sino exalumnos, todo eso que quieren ver cómo está el colegio en la actualidad y qué nuevas tecnologías. Me parece súper interesante la idea de pensar, como dice la compañera, en un museo único por institución, ¿ya? Porque eso te digo, o sea, el gran problema de los museos y los sitios es que son como ya repetidos, es con la repetición, y también de las obras de arte, el tener, como te digo, la última cena medio mundo tiene, entonces solamente el ritual es el que te lleva a ir a ver al Museo del Louvre, a pagar tanto dinero para ver la misma obra que tienes en tu casa, que es exactamente lo mismo. Ya, o sea, prácticamente lo mismo, solamente el ritual de pagar y de estar ahí, tenemos el silencio y todo eso, pero podemos retomar eso con el hecho de hacerlo completamente exclusivo, el museo exclusivo del Central Técnico, vinculado con la materia, pero vinculado con la historia del Central Técnico. Eso sería fantástico, porque ahí sí nadie podría hacer lo mismo, es imposible, y quien quiera conocer el Central Técnico tendría que necesariamente ingresar por ahí, y sería muy interesante esa propuesta de ese lado. Quiero proponer en ese caso, con lo que dijiste con esto de las inteligencias artificiales, vemos el desarrollo bastante, sobre todo en el ámbito visual, que se ve bastante. Sería súper chévere, por ejemplo, si es que yo doy una clase de las pirámides de Egipto, que se vean cómo fueron en su momento en el esplendor, que se vea con esto de la generación de imágenes, cómo eran en su momento las pirámides de Egipto y cómo uno actualmente puede ver eso. Con los chicos me han dicho, a mí me gusta ver en videojuegos, profe, en videojuegos yo vi cómo eran las pirámides en su esplendor, que eran diferentes a hoy en día. Eso fuera bastante chévere de ver mediante la generación de imágenes de la inteligencia artificial, cómo eran cosas que tenemos hoy en día, que todos estamos acostumbrados a ver las pirámides aunque sean fotografías, pero cómo eran realmente en su momento.
Lo mismo con Chichén Itzá, lo mismo con nuestro propio centro histórico, como era en su esplendor en esa época y como es actualmente, ¿no? Y claro, por medio de esto, de esta gran herramienta que es la inteligencia artificial. Y también se me ocurre, imagínate, para que sea más vinculado con el espacio físico, podría ser imágenes con inteligencia artificial de la relación de una pirámide en el central técnico. Ya, por ejemplo, en la cancha, como quedaría una pirámide de Keops. Ahí, tomas la foto y pones a un chico ahí con la pirámide ahí al lado. En vez de la tribuna, la pirámide en espacio, en teoría real. ¿Cómo hace IKEA que te vende muebles y tú pones tu sala y te coloca en el espacio real para que veas Eso es inteligencia artificial. No, es como se llama. Realidad aumentada, me parece. Realidad aumentada. Igualito, poner algo de realidad aumentada aquí en el colegio. La pirámide de Chichén Itzá aquí en el Parque de Oz, ¿cómo quedaría? Como para que los chicos sepan, tengo una idea. La relación de tamaño. La relación de tamaño. O de un río, ya que hay tanta inundación. Claro. O bueno, también teniendo ya datos precisos de cuánto medía Atahualpa, cómo era él. Hay chicos que a lo mejor, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que decir yo si es que soy de la misma altura de Atahualpa, o si soy más pequeño, más grande. Ese tipo de cosas que me gusta. Hay bastantes elementos de vectoría que se pueden poner. El Museo de la Música, no sé si conoces, el del pasillo, te ponía ahí una imagen también y te daba los pasos de baile de un pasillo y tú tenías que ir siguiendo los pasos. Súper interesante. Entonces, todo eso se podría generar. De una manera que interactúe el chico con la... Porque, bueno, yo me recuerdo cuando yo era pequeño, nos llevaban bastantes al Museo del Banco Central. Y siempre nos decían, pero mire detrás, ¿no? Lo que querían acoger la cosa de oro, verla, esas cositas, llevarse. Pero bueno, con la virtualidad se podría hacer. Claro. Sí, claro. Una de las estrategias que yo comúnmente utilizo es esta, ¿no? O de la que estoy utilizando con la estrategia con los de primero, segundo de bachillerato es primero enseñarles a manejar herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, de chiste a chiste yo les digo, estoy en la semana de carátulas, pero las carátulas las estamos haciendo a través de la plataforma de inteligencia artificial, con la generación de imágenes a través de texto e imagen. Entonces están trabajando mucho eso, ¿no? Los muchachos ahorita están, pero entrando a una plataforma que se llama Leonardo IA. Entonces están, dale, ponen un montón de cosas, sacan su imagen y se ven reflejados como el logro de ellos, ¿no? Mira, yo quería hacer esto en el cuaderno y no podía hacer. Los famosos chicos demo que dibujan tanto en el cuaderno, ¿no? Y ahora ponen 3-4 palabras, ¡pam!, les aparece la imagen y se sienten súper motivados. Entonces, yo sí pienso que una de las estrategias para esto del museo virtual, lo primero deberíamos como docentes es también inmiscuirnos y hacer que se inmiscuyan los muchachos en las tecnologías también del hoy por hoy, ¿no? ¿De pronto alguien más? Sí, a lo mejor por último diría, como acaba de decir Dieguito, dar el primer paso que seríamos nosotros con las buenas intenciones y con la guía del trabajo. Prepararnos en este campo para luego invitar a los estudiantes con base a ese conocimiento podríamos nosotros dirigir, enseñar para que ellos también entremos a trabajar en conjunto. Claro, dentro del componente de implementación de un museo virtual de ley que tiene que venir capacitación primero de los docentes. Una capacitación súper clara para no estar perdidos nosotros. Eso sí, bueno. No estar pidiéndote a ti todo el tiempo, dame viendo cómo funciona, cómo se aplasta, sí. O sea, dentro de ese proceso debe venir primerito capacitación docente. Más que nada que las interfaces sean intuitivas. Claro. Pero igual es necesaria capacitación. Claro. Entonces, Sumer igual se nos metían infiltrados. Claro, pasemos al punto de las reflexiones sobre este museo virtual, ya que estamos en este aspecto, ¿no? Verás, un museo dentro de un colegio es una de las cosas más inteligentes pensadas, porque lo más complicado que ha sido de las investigaciones que se han realizado es la vinculación entre museos y colegios. No hay, después de la investigación, y eso viendo la actitud de los docentes frente a un museo, no de los docentes cuando van a museos, y la actitud de los museos frente a los docentes. Y lo que nos decían los guías, por ejemplo, me decían los directores de museos, me decían, hay docentes que llegan y simplemente ven el grupo, es su problema y se van a tomar un café. Es decir, cero intervención. Entonces, ¿qué implicaba? Que cuando ya se iban los chicos, el docente no iba a hacer un seguimiento de qué vieron.
no había una retroalimentación en sí. Entonces no había un ciclo de aprendizaje real, porque llegas a la visita de observación, no reflexionas nada, se quedó truncado el ciclo de aprendizaje. El ciclo tiene que unir con una aplicación práctica, con una reflexión que no hay. En cambio, si lo haces en el colegio, ahí sí el docente tiene que conocer y va a poder hacer todo el ciclo completo. La relación entre museos es complicada porque tú vas al museo y el museo no tiene... El museo lo piensa desde el punto de vista... Ahora ya están cambiando muchos, el MUNA, todos, pero lo que vas al museo y el museo tiene su punto de vista. Yo expongo problema tuyo si tú entiendes, ¿ya? Tú tienes que venir con ciertos conocimientos previos, el guía te cuenta algo, pero ahí está la historia y vos ves cómo reflexionas posteriormente. En cambio, si lo hacemos aquí, en el colegio, lo haces aquí, sí va a haber esa reflexión final y eso es súper valioso, sumamente valioso, y de hecho les va a abrir la puerta que ellos pueden ir a otros espacios a reflexionar. Esa es una. Y la otra, la mayoría de museos ahorita lo que hacen ya no es exponer, sino contar historias. Ya, como dices, el estudiante puede entrar por el final, por el inicio, por el medio, pero la idea es que la exposición en general cuente una historia y que el docente esté súper claro de qué historia se está contando, para después reflexionar y decir, esta es la historia, ay, me vinculo. Y que las historias estén, por el inmediatismo, siempre cambiando. O sea, una historia un mes, otro mes, otra historia en el mismo espacio, y eso se puede hacer con la virtualidad. Me parece súper interesante. Perfecto. ¿Alguien más, alguna reflexión? Bueno, yo pienso que esto es un desafío para todos los docentes, porque el de tener recursos físicos como es el libro, como es un mapa, como es algo regular que se utiliza en las instituciones educativas, manejar un museo virtual sería muy óptimo de acuerdo a las inteligencias que tienen los chicos ahora. Las diferentes formas de aprendizaje pues hace que nosotros como docentes también tratemos de llevar información que motive al chico a aprender. Y ya no solo es el típico lectura del libro o tal vez la revisión de una imagen, sino ya el que pueda observar, visualizar. Los chicos ahora son muy visuales y pues eso les ayuda mucho a generar esa relación con el contenido y la imagen. Entonces me parece que, como manifestaron los compañeros, pues es un desafío para primero nosotros los docentes, porque si bien es cierto, sí puede ser intuitiva las plataformas, pero siempre se necesita un conocimiento de qué prompt. Por ejemplo, en la inteligencia artificial yo no sabía que era un prompt, y ha sido simplemente aplicar bien la pregunta para poder generar la respuesta correcta, porque puede haber inteligencia artificial, pero no nos puede dar la respuesta correcta si nosotros no adecuamos a nuestras necesidades la pregunta. Entonces yo pienso que es un desafío, una oportunidad de aprendizaje tanto para nosotros como los chicos, y de esa manera pues la reflexión sería en que el apoyo de las autoridades es importante dentro de una institución educativa, ya que podemos tener nosotros la motivación o la idea, pero si no hay una continuidad o no hay un proceso de seguimiento, pues esto quedaría como algo novedoso en el inicio y después se deja ir para que si alguien puede continuar o si no, pues solo fue una innovación. Como todo lo es en la educación, se innova, pero no se aplica y no se llega a una evaluación de qué hemos logrado aplicando esto. Entonces, es una oportunidad y un desafío para mí. Muchas gracias, Nancita. Al ser una propuesta innovadora, igual mi reflexión iría en este momento también en el pedido para nuestro compañero que realice este proceso de investigación y tiene esta base elemental de conocimiento, cómo programar y cómo iniciar a lo mejor esta preparación en el colegio. Sería interesante empezar por el trabajo docente, el apoyo nuestro y la guía suya para poderlo iniciar. Todo dependerá de cuántos se sumen a este trabajo, porque no sería solamente el área los que requerimos, sino la institución propiamente mencionada. Pero ya tendríamos la base elemental, la persona que conoce y dispuestos también a sumarnos tal vez a hacer realidad aquí en nuestro colegio. Y le agradezco mejor por ese conocimiento, Dieguito, en el momento, el compartir con nosotros, porque también nos ha despertado el interés en
a lo mejor en participar de esta nueva propuesta. Muchas gracias. Sí, yo también te felicito, Dieguito, porque es bastante, se necesita bastante lo que es recursos, sobre todo para el colegio, recursos. En este caso también ponemos con la tecnología, es algo bastante valioso. Recordemos que nosotros cuando estuvimos en el colegio no teníamos estos aparatos. Ellos, los estudiantes, ahora crecen en una realidad diferente, en una realidad completamente diferente, al cual nosotros nos tenemos que adecuar, tenemos que guiarles y tenemos que direccionar en el buen uso de la tecnología. Y si es con un museo, con cualquier otra herramienta que sirve para engrandecer el conocimiento, siempre es bien recibido. Muchas gracias. Ya. Bueno, Dieguito, yo considero que la propuesta que tú nos planteaste está muy buena, muy interesante. De hecho, en este momento estaba como que tratando como tratar de aplicar. Digo que sería bueno también aplicar esto ya con los chicos, empezar así con lo básico, ¿no? Empezar con algo básico, motivándoles así de esta manera a los chicos que no es solamente el hacer mapas conceptuales, porque eso siempre se suele trabajar, sino también el uso de la tecnología para un objetivo más educativo, en este caso. Eso. Mucho la apertura para el tipo de proyectos que quieras realizar aquí en el colegio, por lo menos de nuestra parte, creo que está amplia. Ahora sí, el asunto es en serio tratar de vincular esto con la institución y con los estudiantes para ver a qué nivel nos pueden colaborar y qué requerimientos tendrías también. ¿Cuáles serían los requerimientos del proyecto? Claro, en el caso del proyecto como tal, es la utilización de un museo virtual. No existe un espacio físico en realidad, porque es museo virtual. Entonces, es llevar un museo virtual al aula, es decir, como un docente dentro de un tema X que tengamos de un bloque de contenidos, vamos a vincular un museo ahí, ¿cierto? Puede ser que lo presente al inicio o puede ser que lo presente al final el museo, después de haber manejado un montón de técnicas que me van a llevar al museo, ¿no? Entonces el museo puede ser el resultado como les decía, de los trabajos de un montón de chicos. Estamos hablando del paleolítico y no les quiero indicar las manitos pintadas que existen en los otros museos del mundo. Quiero indicarles las manitos pintadas de ellos, ¿no? Que vean el mamut que ellos hicieron y después que lleven una comparación con lo que existe en otras partes y ellos porque puedan fortalecer su conocimiento. Entonces, la idea en realidad de la propuesta del museo virtual es el uso, como se le daría a un museo virtual, que también dentro ya de la tesis, de la propuesta que llevo, es de dejar una pequeña guía, una básica guía de cómo crear una galería virtual, como un docente podría crear una galería virtual. No solo que el docente coge el link del Museo de Nueva York y vamos chicos al Museo de Nueva York y punto, sino que al contrario, que tengan 5 recomendaciones de páginas donde puedan crear sus galerías virtuales. De las 5 yo escojo una y les digo, miren, en esta, siguiendo estos pasos, yo puedo crear una galería virtual. Y en esa galería virtual voy a colocar imágenes, puedo colocar videos, puedo colocar objetos. Estos objetos lo puedo realizar en otra página, aquí está la página. Y entonces, en mi propuesta, en realidad, estoy haciendo una chiquiguía de esto, porque yo sé que la tecnología avanza, pero pasos gigantescos. Por ejemplo, cuando estaba creando o escribiendo la propuesta, la tecnología, las inteligencias artificiales todavía estaban en pañales, pero hoy en día es enorme. Pues nosotros podemos hacer imágenes y yo les decía a los muchachos de clase, háganme pues a Rousseau, ¿no? Pero no quiero el típico Rousseau que aparece en el buscador de internet. Yo quiero un Rousseau en una biblioteca, en la biblioteca de la casa de Rousseau. Entonces había un chico que ponía en un escritorio antiguo, yo le decía, pone en un Luis XVI, qué sé yo, un Luis XV, y entonces comenzaban a escribir, a hacer los prompts que dice la profe, ¿no? Y les terminaba dando un resultado, ¿no? Del Rousseau sentado, el otro le hizo cruzada la pierna, el otro le hizo de pie, le hizo los brazos atrás, de fondo una biblioteca, el otro dijo, no, yo quiero poner de fondo una ventana, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que los chicos están incluyendo con esto de las inteligencias artificiales
que al fin y al cabo la propuesta sigue siendo la misma, pero deja un espacio para que cuando se termine esta revolución de las inteligencias artificiales también puedan unirse a la clase, pues a la nuestra, porque como se establece, ¿no? Todo evoluciona, menos la educación en América Latina sobre todo, ¿no? Nosotros seguimos con el libro, con el lean. De pronto está ahí la propuesta, no es necesariamente un espacio físico, claro. Lo más óptimo sería tener un espacio físico donde esté el Infocus listo, ¿no es cierto? Y pues nada, chicos, agradecerles a todos por su colaboración. Gracias, Mercedes.